Política de cero tolerancia, ley contra el acoso escolar. La ley contra el acoso escolar fue aprobada en Honduras el 22 de octubre del 2014 y publicada el 25 de enero del año 2015. Los objetivos principales de esta ley es promover la convivencia, la buena convivencia, pero también prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia física o psicológica, agresiones, hostigamiento y también intimidación y cualquier otro tipo de acto que implique acoso. La posición de Zamorano ante esta ley es la siguiente. En junio del año 2002 se instaura la política de cero tolerancia al acoso escolar. En marzo del 2015, nuestra Junta de Fiduciarios reafirmó su política de cero tolerancia. ¿Qué es el acoso escolar? Es un concepto sumamente amplio y se define como acoso escolar a cualquier forma de maltrato, agresión, intimidación, acción de menosprecio, discriminación o exclusión ejercida a través de actos físicos, expresión verbal, escrita y cualquier tipo de gesto que pueda causar o que cause un daño psicológico, físico y económico y producido entre estudiantes. Lo interesante de esta ley es que aplica estos comportamientos dentro del campo universitario como también fuera de este. Este tipo de acciones pueden darse igualmente a través de dispositivos electrónicos, tecnológicos, informáticos, uso de software, redes sociales, videos, imágenes y cualquier tipo de forma digital. Es decir, no necesariamente tiene que ejercerse en forma presencial. Los elementos del concepto legal del acoso escolar son exactamente los mismos que se presentan en el comportamiento relacionado con el bullying, hazing y el recluteo. Bullying, hazing, acoso escolar son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hazing es el denominado en Latinoamérica como novatadas. Impone rituales al estudiante que desea ser incluido o desea pertenecer a un grupo determinado. El hazing es usualmente ejecutado por grupos de personas en equipo. Al contrario del bullying, incluye la exclusión del estudiante de un grupo. Los bullies usualmente actúan solos y en grupos muy pequeños. Para los efectos que involucran a la Escuela Agrícola Panamericana, recluteo, hazing y bullying, al igual que el acoso escolar, son sinónimos y se sancionan de la misma manera. Se sanciona con una expulsión. ¿Existe violencia cuando hay este tipo de actos? La violencia puede ser física, pero también hay violencia mental y psicológica. Específicamente, esta última es ejercida a través de la presión de grupo. Cuando esto sucede, tenemos un fenómeno que la mayoría de los estudiantes que se autoidentifican como víctimas del acoso escolar no perciben que son víctimas y por lo tanto en muchas de las ocasiones aceptan el tipo de rituales. ¿Qué sucede en estos casos? La aceptación o participación de esos rituales y tradiciones no excluye de responsabilidad a la persona que exige el cumplimiento de estos comportamientos. ¿Qué propicia la existencia de estos comportamientos? Hay varios elementos comunes. Uno de ellos, que el estudiante se encuentre fuera del hogar y usualmente por primera vez. 2, la que no exista supervisión de un adulto. 3, cuando hay un sentimiento y una necesidad de pertenecer al grupo, usualmente porque se sienten solos. Y 4, que en ocasiones hay involucramiento de alcohol y drogas. Sin duda, la presión de grupo es un hecho que une a los elementos comunes y propicia la existencia de estos comportamientos. ¿Cuál es la consecuencia de estos elementos comunes? Que personas muy buenas terminan cometiendo actos indebidos y censurables que pueden provocar graves daños a la integridad física y mental, que en otras circunstancias
no cometerían. Los derechos humanos son esenciales en esta temática. ¿Por qué? Porque son facultades que tiene toda persona y que le permite vivir en libertad, en condiciones de igualdad y dignidad. ¿Cuáles son sus características? Una, que son universales, aplican absolutamente todos, independientemente de qué año sea el estudiante. Puede ser un estudiante de primer año o un estudiante de cuarto año. Todos tienen los mismos derechos. Son irrenunciables. Bajo ningún concepto un individuo puede renunciar a una garantía constitucional y a una garantía humana. Son innegociables, los mismos no son objeto de negociación alguna. Y también son imprescriptibles, no traen, como los alimentos, una fecha de vencimiento, son de vencimiento indefinido. En conclusión, los derechos humanos son mínimos morales de justicia que deben ser satisfechos por todos los seres humanos para poder vivir en una sociedad justa y en un mundo en paz y armonía. La legislación hondureña, en su Código Penal, establece ciertos delitos que van muy relacionados con la violación a los derechos humanos y que pueden relacionarse también con el acoso escolar, recluteo o hazing. Entre ellos está el trato degradante, que es cuando una persona ocasiona un trato humillante, ejerciendo violencia física, psicológica o verbal, de un modo que atente gravemente contra la integridad de una persona. En el caso de la coacción, es cuando una persona, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro por cualquier medio violento o lo intimida a hacer lo que la ley no le prohíbe o le obliga a realizar lo que no quiere, independientemente que sea justo o injusto. Esto violenta la autodeterminación personal. La amenaza, que es ejercida por uno contra otra persona, pero también puede ser ejercida contra la familia, contra las personas que están íntimamente vinculados o relacionados con esta persona que es la víctima y que provoca un mal, ya sea a su honor, a su intimidad o a su patrimonio. También se contempla la injuria y la vejación injusta, ambas que pueden ser acciones o expresiones que lesionan gravemente la dignidad del ser humano. El acoso escolar, el recluteo y el bullying, dependiendo de su intensidad y de su frecuencia, puede convertirse en un delito. Los delitos no se callan, los delitos se denuncian. Habla, busca ayuda. Gracias por su atención.